Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos día a día en este devocional. Es nuestra oración que tu vida, tu familia, sean tocadas por Dios, sean bendecidas para llevarles a cumplir con los sueños de Dios. Y es nuestra oración también que Dios responda a todas tus necesidades y que cumpla su preciosa voluntad en tu vida. Acompáñanos en el pasaje en este día que corresponde el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos 15 al 27. El juez justo es interrogado. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi en el huerto con él? Negó Pedro otra vez. Enseguida cantó el gallo. Cuando el Señor Jesús fue arrestado y fue llevado a casa de Anás, siervo de Caifás, aquel que había sido sumo sacerdote y ahora era suegro del sumo sacerdote en funciones. Y mientras le llevaban, le seguían dos de sus discípulos. Uno era Pedro y otro, se cree, era el propio Juan, el evangelista. E iban tras aquella compañía que llevaba a Jesús para ser interrogado allá en la cúpula de las autoridades judías. Así que Pedro estaba a la puerta, pero otro que tenía conocidos dentro del sumo sacerdote, pasó, pero Pedro se quedó afuera. Después le hacen introducir. Y es interesante que aquella criada portera identificó a Pedro y le pregunta, por primera vez le dice: ¿No eres tú de sus discípulos? ¿No eres tú de los que anda con este hombre? Pedro negó y dijo: No lo soy. No lo soy. Jesús había anunciado que Pedro le negaría 3 veces. Él había dicho: aunque todos se escandalicen, yo no te negaré. Pedro ha mostrado su valentía al sacar su espada y lanzar tremendo espadazo contra aquel siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pedro ha mostrado ser un hombre valiente. Sin embargo, Pedro se intimida ante una criada que en ese momento le cuestiona acerca de su identidad como discípulo. ¿Sabe? Y eso nos debe recordar también que muchas veces nosotros nos mostramos una gran valentía para hacer muchas cosas por el Señor.
Pero a veces de manera tan ridícula, tan burda, terminamos sucumbiendo ante una tentación, ante una trampa de Satanás. Y estamos conscientes de aquello que estamos haciendo es incorrecto. Por un lado, mientras Pedro ha negado al Señor y después le introducen y se está calentando en el fuego, a Jesús le están interrogando. Así que le llevaron en presencia de los alguaciles allá y el sumo sacerdote preguntó acerca de sus discípulos y acerca de su doctrina. Jesús le dijo: yo públicamente he hablado al mundo, he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen los judíos y nada he hablado en lo oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les he hablado yo. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús respondió de esa manera, uno de los alguaciles le dio una bofetada al Señor y comienza todo ese tormento. ¿Por qué le golpea? Dice: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le cuestiona. Ahora vemos aquí el juez, por un lado, está siendo cuestionado. El juez está siendo acusado. El juez es quien responde y le dice: si he respondido bien, ¿por qué me golpeas? Y si algo está mal, dime en que estoy mal. Y empieza de una manera injusta el castigo del Señor. Sin embargo, sabemos que Dios permitió todo esto para que se obrase la justicia de Dios a favor nuestro en los sufrimientos del Salvador. Por otro lado está la otra escena donde Pedro continúa calentándose y le dicen nuevamente, ¿eres tú de sus discípulos? Y él negó: no lo soy. Después uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de quien a que Pedro cortó la oreja, dice: tú eras el del machete, tú eres el de la espada. Y él negó y dijo: no te vi en el huerto con él. Y Pedro negó otra vez y dijo: no lo soy. Y el gallo cantó. La evidencia del cumplimiento de la palabra de Jesús, este gallo cantar tras la negación de la tercera vez de Pedro. Sin embargo, podemos ver que aunque vemos la fragilidad de los discípulos y del más valiente de ellos como Pedro, puede ser manifestada en el amor y en la gracia de Dios, que mientras unos fallan, tenemos ahí el Maestro, el Señor, manteniéndose firme en la misión que le había sido encomendada. Por un lado, el otro busca salvar su vida, pero el otro busca ofrecer su vida en favor de nosotros. Así ha sido el amor de Dios, así ha sido su gracia, así ha sido su misericordia. Su amor ha sido para con nosotros de una manera tan abundante. Y a pesar de todo, a pesar de la infidelidad de Pedro, Jesús sabía que Pedro le negaría y aún así dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pedro fue zarandeado, Pedro fue humillado, así como muchas veces nosotros flaqueamos, nuestra fe tropieza, nuestro andar tiene caídas. Sin embargo, la gracia de Dios está sobre nosotros para levantarnos. Y hoy te quiero decir a ti, hay gracia de Dios para tu vida, para que te levantes. Y aunque Dios sabía que tú fallarías, Él sigue confiando, confió y sigue confiando en ti y en mí para darnos una nueva oportunidad, para levantarnos a una nueva vida, a una nueva esperanza. Vamos, levántate, no te quedes ahí caído. Hay oportunidad en Jesús, hay esperanza, hay perdón en el Señor Jesús. Es mi oración que este día tú puedas levantarte para ser de nuevo aquel que proclama a Jesús abiertamente y le confiesa con su vida. ¿Por qué no haces una oración conmigo y le dices: Señor Jesús, hoy me vuelvo a ti de todo mi corazón? Gracias por dar tu vida por mí. Gracias porque tú fuiste fiel a tu llamado y a la misión que el Padre te encomendó. Hoy me vuelvo a ti, acepto tu perdón y tu gracia. En el nombre precioso de Jesús, gracias Señor por enviar a tu Hijo por mí.
Amén y amén. Que Dios te bendiga. Mi deseo es conocerte a ti, Señor.